Muy buenos días, es un gusto saludarlos. Damos la bienvenida a la 15ª Cátedra Colombiana de Psicología Mercedes Rodrigo, Psicología desde el Sur, un aporte desde la interculturalidad a la construcción de la psicología en Colombia, organizada por los programas y el Departamento de Psicología de las universidades CESMAC, Mariana y de Nariño y Ascofapsi. Iniciamos este evento académico desde la ciudad de San Juan de Pasto, en Nariño. Agradecemos a Telepasto y Ascofapsi por la transmisión. En esta ocasión quiero manifestarles que podemos tener algunas situaciones de tipo técnico, pero que sabrán entender por las situaciones sobre todo de conexión que vivimos en el país. Igualmente manifestarles que estamos en situaciones por las condiciones de salud en criterios de contención y de prevención. Igualmente nuestra solidaridad al pueblo colombiano. El orden del día para la 7ª sesión de esta jornada de hoy es el siguiente. Primero, Himno Nacional de la República de Colombia. A continuación, los invitamos a compartir el himno de la Universidad Mariana de San Juan de Pasto. Al alcázar de la gloria, alma mater de la ciencia, entre cantos de victoria, entremos con fe. Los laureles nos esperan en sus aulas vencedoras, que son firmes fortalezas de honor y deber. Tres palabras santas, Dios, hogar y patria, formarán nuestro ideal, triunfante luz del sendero, blasonando valentía, avancemos por la vida, prodigando al mundo entero amor y verdad. Tres palabras santas, Dios, hogar y patria, formarán nuestro ideal, triunfante luz del sendero, blasonando valentía,
En esta ocasión enviamos un saludo fraterno a las universidades conectadas, lo mismo que a profesores, estudiantes y egresados de las distintas universidades del departamento de Nariño. Hoy nos acompaña la magíster Sandra Janet Quiroz Coral, ella es nuestra ponente regional. Quiero compartir en este momento la presentación que tenemos de la doctora Sandra Quiroz. Ella es psicóloga egresada de la Universidad de Nariño, especialista en gerencia en promoción de la salud y prevención de la enfermedad de la Universidad Mariana, magíster en drogodependencia de la Universidad Estatal a Distancia UNED de Costa Rica. Es docente de la Universidad Mariana, vinculada al Grupo de Investigación Desarrollo Humano y Social categoría A de Colciencias. Es investigadora en la línea de adicciones en temas de diagnóstico de consumo de drogas en población universitaria. Ha participado en la implementación y sistematización de la estrategia SOU en Nariño. Fue asesora técnica para el Instituto Departamental de Salud de Nariño en la implementación de la estrategia SOE y Centro de Escucha en municipios del departamento en el año 2018. Fue asesora técnica en algunos municipios del departamento de Nariño, como Yacuanquer, Chachagüí e Ipiales en el año 2019. Ella nos presenta la ponencia Abordaje intersectorial, sectorial y comunitario del consumo de sustancias psicoactivas en Nariño. Quiero saludar en esta ocasión a todas las universidades conectadas el día de hoy, con quienes vamos a tener la oportunidad de hacer un conversatorio que me voy a encargar de moderar a través de sus preguntas. Estaremos muy atentos a sus intervenciones, sus aportes y comentarios. Agradecemos a todos por su asistencia y esperamos contar con su participación en la 8ª sesión, que desde ya, les comentamos, va a estar a cargo de la doctora Magda Yolima Arias Cantor, de la Universidad Católica de Oriente, en Río Negro, en Antioquia. Su ponencia para el próximo sábado será Recursos psicosociales para la generación y mantenimiento del capital social en organizaciones del Oriente Antioqueño de Colombia. Les recuerdo, será el próximo sábado 28 de marzo a partir de las 9 de la mañana. Nuevamente agradecemos a ustedes, todos los profesores, estudiantes y universidades conectadas para esta jornada que inicia en este momento. Muchísimas gracias. Bueno, muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Sean bienvenidos todos aquí a la ciudad de San Juan de Pasto, a la tierra del león dormido, a la tierra de Agustín Agualongo. Un agradecimiento y es para mí un gusto compartirles la importancia de las relaciones intersectoriales, sectoriales y comunitarias para el abordaje de situaciones relacionadas con el consumo de sustancias psicoactivas. Es importante comprender que lo que necesitamos trabajar en referencia al tema de drogas es la articulación, es la reactivación de redes, pero ¿por qué nos resulta tan difícil llegar a este sistema de atención integral? Y es un poco hacer un recorrido de lo que ha sido nuestra historia, y para eso pues todos sabemos de que las drogas siempre han existido, existen y existirán. Lo que ha cambiado son los fines, hemos pasado de lo mítico, de lo religioso, de predecir el destino de los pueblos, de unos contextos, de unas formas de consumo, a convertirse, como bien lo dice Salazar y López, en el segundo negocio más rentable a nivel mundial después de las armas. Las drogas son el lubricante de la economía y por ende pues implican una serie de entramados que nos tocan directa o indirectamente. Nos encontramos ante una serie de mafias que funcionan y se adaptan de una manera muy versátil. Es así como encontramos en este proceso, en principio, el crecimiento de los cultivos, la destinación de las tierras, la destinación de sustancias químicas y alteradores del mercado lícito orientadas a este propósito. Nos encontramos todo lo que tiene que ver con el acopio, con la distribución, con todo lo que es el transporte aéreo, acuático, terrestre. Nos encontramos también con todas las redes del crimen que emergen, los nuevos actores criminales, como población joven en edad productiva se empieza a involucrar. También vemos cómo esto lleva a la corrupción, a la normalización de lo ilícito. Igualmente nos encontramos con todo lo que tiene que ver con el sistema de mercadeo,
precios, ofertas, técnicas para seducir a un grupo poblacional, especialmente niños, niñas, adolescentes y población entre 18 y 24 años. Todas unas estrategias que buscan captar y seducir a este grupo poblacional para luego pasar a unos elementos de la narcodemocracia, del lavado de activos, una cultura de la ilegalidad. También encontramos en todo este entramado el incremento del consumo, especialmente en población vulnerable, la deforestación, encontramos la contaminación del medio ambiente, la pobreza, el desplazamiento y la violencia. Entonces, lo que estamos viendo detrás de esto es que hay un entramado de situaciones sociales, culturales, políticas, económicas, personales, familiares, que nos construyen con imaginarios, conceptos, significados específicos que determinan la relación que hay en nuestro país y en los territorios con el concepto droga. Es un poco ampliar, ir más allá de que es una sustancia que altera nuestro sistema nervioso y ver de que hay otra serie de situaciones que están influyendo y que nos llevan a preguntarnos quién no hace parte de este entramado, quién no está dentro de esto, cuando sabemos que existen diferentes maneras de estar. Hay un sistema de producción, hay un sistema de distribución, hay un sistema de mercadeo y hay todo un sistema de flujo de capitales. Entonces, existen responsabilidades compartidas, pero ¿por qué es tan difícil empezar a mirar esa necesidad de articularnos, de ver una forma diferente de abordar el problema? Volvemos a esta parte, a nuestra historia, y vamos a centrarnos un poco en la historia de la marihuana, de la cual se encuentra que ha habido relación con el hombre desde hace 5.000, 8.000 años antes de Cristo, y esa relación tenía mucho que ver con lo que es la parte industrial. La marihuana ha sido ha sido muy versátil en su relación con todo lo que tiene que ver con textiles, con todo lo que tiene que ver con fibras, con la industria del papel. Posterior a eso pasamos a tener una relación con ella desde la parte médica. Muchos de sus derivados se conseguían y se recetaban con facilidad. Asociado a esto empezó a aparecer el consumo recreativo, que fue bastante evidente en los años 60, en los años 70, y se reclamaba inclusive la legalización de esta por esas épocas. Pero ¿por qué fue tan difícil? Y llegamos y vamos a seguir en este proceso histórico y nos vamos a ubicar en los años de 1920. En Estados Unidos empezó a tenerse un problema grande en referencia al consumo de alcohol, y de allí que se generó algo que fue la ley seca, que fue hasta 1933. Esta ley prohibía el consumo de alcohol, pero cuando se generó esto, se suscitó un incremento en la violencia, se suscitó un incremento en la cultura de la ilegalidad, en los riesgos para acceder a esta, y también se incrementó el consumo de marihuana y de café. Igual se hizo un ejercicio de investigación o de recolección de datos, y en la India pasó al contrario, se persiguió mucho la parte del consumo de marihuana y se dispararon el consumo de otras sustancias. En Estados Unidos, entonces, con la ley antialcohólica se incrementa la violencia, se incrementa el consumo de marihuana, pero este consumo no es tanto como una problemática que venía detrás, que siempre ha preocupado a los Estados Unidos y que tenía que ver con todo el cuento de inmigrantes. Entonces, sería la forma asociar las drogas con violencia, con crimen, para no poder decirlo directamente. Estamos en contra de lo que es el proceso migratorio, estamos en contra de todo lo que es el control social y la segregación. Entonces, ¿qué pasaría? Resulta que aparece un personaje bastante notorio, Henry Anslinger, y empieza a hacer toda una campaña de desprestigio con la marihuana, pero más lo que a él más le preocupaba era la parte de la economía, era el hecho de que veía en la marihuana un gran competidor para la industria del algodón, para la industria del papel. Entonces había que buscar la forma de desprestigiar y de generar y de cerrar las puertas. Entonces surgen piezas comunicativas como estas, donde nosotros podemos ver claramente de que asocia el consumo de marihuana a negros, a hispanos, a filipinos, y cómo
esto genera un comportamiento agresivo. Incluso se habla de que en las mujeres blancas incrementa el deseo sexual para tener relaciones con personas negras. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Que detrás de esto hay una estrategia de segregación. En Estados Unidos sí era alto el consumo de marihuana, pero era muchísimo más alto el consumo de alcohol. ¿Qué le preocupaba entonces a este personaje? Le preocupaba su economía. El trasfondo era la segregación social, el trasfondo era la economía, el trasfondo era la parte del control de las poblaciones. En esta época también llegaríamos a los años de 1950, donde se hacen muchos experimentos de ratas para ver qué pasaba cuando se relacionaban con las drogas, y se empieza a hacer dentro de un proceso de jaulas y se encuentra de que cuando las ratas entran en contacto asumen un comportamiento de autoadministración centrados en eso, que pueden incluso llegar a morir, y se llega a la conclusión de que las drogas son peligrosísimas, cosa que después en los años 70 Bruce Alexander, cuando hace el experimento del parque de las ratas, pone otra mirada y nos dice qué tal si la diferencia entre que una persona se vuelva adicta o no es volver su mundo un parque y no una jaula. Con todas estas informaciones que teníamos para los años de 1950, 1960, se logra, incluso en 1937, como les mostraba, Anslinger logra esa asociación y se generan desde esa época unas multas altísimas para las personas que portaran, que consumieran o que sembraran este producto. Ya para 1961 entonces se lleva la marihuana a incluir entre la lista 1 y 4 en la Convención Única sobre Estupefacientes, y en 1988 también en la Convención de Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas se tipifica como delitos penales la posesión, la adquisición y el cultivo. ¿Qué nos dicen hoy en día, a 2020, todos los estudios que se han hecho? La Comisión Internacional de Política de Drogas nos dice que todo esto que ha ocurrido, lo que ha llevado es a disminuir o hacer que sea la investigación se retrase muchísimo, la investigación científica se retrase muchísimo, el estigma en torno a las personas relacionadas con el consumo se incremente ostensiblemente, y que el modelo de respuesta ante este problema sea en gran medida jurídico. Y eso lo observamos hasta hoy en nuestros días. Cuando observamos un grupo de chicos por allí consumiendo marihuana, lo primero que viene a nuestras mentes es llamar a la policía. Entonces encontramos que todo esto ha ido viéndose afectado en nosotros, y se llega incluso la Comisión de Expertos en Dependencia de Drogas en el 2018 plantean la posibilidad de legalizar la marihuana. Dicen, implica bajar las ganancias, quitarle una parte del negocio a los carteles, ampliar el espectro frente al uso, reducir la violencia, favorecer la salud pública, los derechos humanos y reducir las brechas. Y llegan a esta conclusión luego de un barrido de información donde se encuentra que ni siquiera, o que las investigaciones que se hicieron en esas épocas era necesario ajustar el rigor científico. Entonces, con base en eso se llega a esta conclusión. ¿Qué pasaba con el alcohol? ¿Qué ocurría también? Y en esta parte me voy a centrar en nuestro país, en Colombia. Antes de que llegaran los españoles y luego de un buen tiempo, la sustancia más consumida aquí era la chicha. Luego, con la llegada de los españoles, pues sería el guarapo y también algunas bebidas artesanales. En 1913, el doctor Luis Cuervo genera un proceso de investigación, de recolección de datos, y los da a conocer, donde nos dice, en Colombia la sustancia mayormente consumida es la chicha, en la parte fría para abrigarnos y en la parte cálida para refrescarse. En esas épocas, en los años 1900, también empezaba el desarrollo de la empresa de los licores, una empresa que ha estado muy de cerca con el gobierno, hablándole muy de cerca al oído, y había empezado a ver en estas sustancias, en lo que es la chicha, en estas bebidas artesanales, un gran competidor. En principio,
la chicha, la cerveza que ellos empezaron a generar estaba disponible para la clase alta y obviamente por los precios. Luego con el tiempo se empezó a hacer más asequible a la clase media y a la clase baja. Lo mismo ocurre con los impuestos. No es atractivo que la clase alta pague impuestos porque son menos, es mucho más atractivo que lo hagamos la clase media, la clase baja. Entonces esto fue lo que logró la empresa de los licores, fue hacer que se empiece una campaña de desprestigio con las bebidas artesanales. También argumentaban la forma de producir, se decía que era una forma de bastante riesgo, antihigiénica, pero miren también lo interesante de las piezas comunicativas, ¿no? En la anterior decía la chicha embrutece y en este dice la chicha engendra violencia, el crimen. Entonces no tomen bebidas fermentadas y miren la parte de acá lo que nos dice, gran fábrica de cerveza y cómo accedemos desde los menores de edad. Entonces miren que es interesante ver el impacto que tienen las piezas comunicativas en nosotros y cómo es importante que hoy a 2020 empecemos a trabajar en la construcción de piezas comunicativas que nos pongan a pensar de manera diferente en cómo vemos las problemáticas. Entonces, en conclusión, la chicha como una bebida alcohólica muy consumida en nuestro país, pero que definitivamente no generaba ningún impuesto de renta. Entonces había que quitarla y por eso en 1928 se generó la ley antialcohólica, la ley 88. Esta ley era a partir de una política criminal, iba en contra de la chicha y el guarapo, pero también era una medida que privilegiaba lo que hasta hoy en día tenemos y es las rentas, todos los recursos que se generan a partir de la venta del alcohol en los departamentos. ¿Qué más ocurriría aquí? Llegamos a 1945 y se hace explícita la declaración de que el consumidor es un peligro social, es un criminal en potencia que debía ser internado. Entonces nos encontramos con el hecho de que en principio el primer modelo de respuesta frente al tema de drogas es el modelo jurídico, por ende pues todo el despliegue que se genera, y el segundo es de que es un delincuente, es que es un peligro social que debe ser internado, que debe ser recluido. Y hoy en día aparece mucho eso. Muchas personas cuando tienen sus familiares, sus hijos, contacto con las sustancias, en lo primero que piensan es en la posibilidad de internarlo. Y hoy en día vamos a ver que es en la última que debemos pensar luego de agotar una serie de estrategias de base comunitaria. Llegaríamos a 1960, 1961 y se dice que la toxicomanía se constituye en un mal grave para el individuo y entraña un peligro social y económico para la humanidad. Aparece la categoría de enfermo a partir del modelo biomédico. Y aquí es importante la idea y lo que queda en nuestras mentes, y es de que la recuperación solo puede ser posible si logramos la abstinencia total. ¿Qué es la meta? ¿Qué es lo deseable? ¿Qué es lo ideal? Pero no es lo que en principio va a lograr una persona, es lo último en lo que debemos pensar. Primero, muchas veces se va autorregulando el consumo, se van generando otras formas, otras condiciones de calidad de vida, porque si algo es claro es que para que se logre la reducción del consumo también tenemos que empezar a cambiar los contextos. Entonces en 1960 surge esta categoría, surge la drogodependencia como una enfermedad crónica, lo cual es cierto. O sea, cuando ya se cumplen ciertos criterios hablamos de enfermedad, hablamos de drogodependencia, pero no debemos olvidarnos que hay otros consumos experimentales, usos y abusos que requieren de una versatilidad de herramientas, no necesariamente la internación. Y con el modelo biomédico también se llega a la conclusión de que la drogodependencia es una enfermedad crónica con un sustrato fundamentalmente biológico. Entonces es como si en parte se reduce la mirada a la droga como el virus que contagia, como el que hay que perseguir, como lo malo, y al ser humano como el responsable de esa relación, desconociendo muchos elementos del contexto, que es lo que he querido que vayamos viendo y que permea nuestra visión de
de droga. Llegamos hacia 1980, miren, cuando Pablo Escobar asciende a todo lo que es a la política, y esta es una clara muestra, una clarísima muestra de la relación entre políticos, entre militares, entre comerciantes con el narcotráfico, que luego pues desenmascararía en alguna medida a Rodrigo Lara y lo que le implicaría a él y a otras personas su muerte. Llegaríamos y continuaríamos así avanzando y regresémonos un poco y nos encontramos aquí en 1970. Se me estaba pasando algo muy importante y es todo el proceso de la guerra contra las drogas que empezó con el gobierno de Richard Nixon. La guerra contra las drogas fue una bendición, por decirlo así, para esta época, una bendición de los dioses para Nixon, porque en esa época Estados Unidos empezaba a tener una serie de reclamos frente a lo que había sido la guerra, una serie de reclamos en referencia a la autonomía, a los derechos personales. Se empezó a cuestionar la gente frente a lo que era el aborto, frente a lo que era la homosexualidad, frente a lo que era el mismo tema de las drogas. Todos estos reclamos ponían a tambalear lo que eran las políticas de drogas y ponían también a tambalear todos esos principios basados en la cristiandad de Estados Unidos. Entonces había que hacer algo, y aquí me voy a permitir leer un texto de una entrevista que le hacen a un asesor de Richard Nixon en 1994, y dice así: John Ehrlichman en 1994 nos dice: sabíamos que no podíamos hacer ilegal la protesta contra la guerra o ser negro, pero al hacer que el público asociara a los hippies con marihuana y a los negros con heroína, y al criminalizar ambas cosas severamente, podríamos desbaratar comunidades, afirmó en una entrevista dada a Dan Baum. Nixon, dice, divisó a sus enemigos y vio la forma de cómo controlarlos. Con la excusa de las drogas, precisaba Ehrlichman, podíamos, con la excusa de las drogas, arrestar a sus líderes, catear sus hogares, terminar con sus juntas y vilapidarlos noche tras noche en sus noticieros. Sabíamos que mentíamos sobre las drogas, claro que sí, pero el fin era contrarrestar dos enemigos: la izquierda antiguerra, la gente negra, la autonomía y los reclamos que estábamos teniendo por esos años en estos territorios. Incluso Nixon pagó a una comisión para que hiciera una investigación sobre el impacto de la política de drogas en Estados Unidos, y llegan a la conclusión de que había un problema muy álgido y era relacionado con el consumo de alcohol, ni siquiera era con el consumo de marihuana. Pero Nixon esto le puso los pelos de punta y termina diciendo: todos los que estén a favor de la legalización de la marihuana son judíos. Entonces, hasta aquí, ¿qué es lo que encontramos? Que muchas veces detrás de la política de drogas encontramos unas estrategias de segregación, unas estrategias de control social, unas estrategias que buscan darle prelación y favorecer las economías. Muchas veces, y debemos empezar a preguntarnos, ¿qué es lo que no quieren que veamos? Que por eso orientan nuestra mirada hacia la guerra contra las drogas. ¿Qué es lo que no quieren que veamos? No quieren que veamos la violencia, no quieren que veamos los desplazamientos, no quieren que veamos la muerte de líderes sociales, no quieren que veamos la corrupción, no quieren que veamos un modelo que favorece a unos grupos, y nos hacen creer que la única responsable de esto es la droga, y que obviamente todos nuestros males se resolverían si nosotros terminamos con ella. Eso es lo que nos han venido mostrando en estas épocas. Esa guerra contra las drogas fue asumida por muchos países, y obviamente Colombia no se iba a quedar atrás, y fue en 1989 con el gobierno de Andrés Pastrana y Bill Clinton,
donde se empezaría a iniciar aquí en Colombia el Plan Colombia, que al final la conclusión es: Colombia pone los muertos y los gringos ponen la plata. Nuestro ejército fue un ejército que se dotó muchísimo en toda la carrera armamentista, muchas bases militares en nuestro país y mucha persecución frente al problema de la cocaína. Pero Andrés Pastrana planteaba dos cosas. Planteaba de que los problemas de Colombia eran dos: uno, la guerrilla, y otro, la producción de cocaína. Y eso lo sabemos desde 1960. La guerrilla en principio no surgió con fines de narcotráfico, surgió con fin de reclamar todo lo que las inequidades, la corrupción, el modelo económico, que al final viene y se empieza a asociar a la guerrilla con todo lo que es el narcotráfico, y empezaríamos a caer en algo que fue las narcoguerrillas. Entonces, en un discurso que da Pastrana, dice: la única solución posible de paz es terminar con todo este proceso de narcoguerrilla, y entonces nuestro problema se reduce a la coca y se empieza a dejar de lado también lo que les decía, o sea, nos empezamos a olvidar de todas esas otras situaciones de vulnerabilidad, de otros determinantes sociales que sí son el caldo de cultivo, incluso hasta para que haya droga en nuestro país. Entonces, con todo esto viene en 1900, aquí en esta época también era importante señalar, más adelante cuando está Bill Clinton, el objetivo de él era perseguir la coca, pero también él se estaba empezando a dar cuenta que existía una clara relación entre los políticos, lo que ya les decía, militares, comerciantes y el narcotráfico, y es en esa época también donde ocurre todo lo del proceso 8000, todo lo de Ernesto Samper, y donde se da clara cuenta de que su campaña fue financiada con recursos del cartel de Cali. Algo parecido, esto pasó en el 94, cualquier parecido al 2020 es mera coincidencia, es un ciclo que se repite. Bueno, entonces este Plan Colombia inició en nuestro país, y Nariño fue uno de los pioneros en empezar con este proceso. Incluso fue uno de los pioneros en fumigar con glifosato. Fumigar con glifosato, una problemática social, una problemática que viene de años atrás, una problemática que es compleja, que no se resuelve únicamente con esta medida. Hoy en día, ¿qué encontramos? Que Nariño es uno de los municipios donde hay varias hectáreas destinadas a la siembra de coca, es donde se ha agudizado el conflicto armado y es uno de los departamentos con mayores índices de pobreza. Entonces, con todo esto, con todo este recorrido de manera breve, es importante que empecemos a ver que el consumo de sustancias psicoactivas obedece a factores personales, que tiene que ver con salud mental, con solución de problemas, con habilidades, pero también tiene que ver con situaciones relacionales, con disfunción familiar, con problemas de pareja, con consumos intergeneracionales, pero también tiene que ver con situaciones comunitarias, con la exclusión social, la marginación, la presión social, la baja cobertura, la calidad en salud y educación, y con un gran etcétera. Entonces, el tema de consumo no es un problema exclusivo de quien por muchas razones elige consumir. O sea, el problema de consumo es lo evidente, pero detrás de eso hay una serie de situaciones. Así como lo hemos venido viendo, el problema de consumo de drogas quizás es lo menos grave, y hay otras situaciones que debemos empezar a mirar, y es lo que hemos ido descubriendo cuando hemos hecho el sistema de diagnóstico estratégico comunitario CIDIES en algunos municipios que hemos podido trabajar y dentro del contexto universitario. Lo que hemos encontrado en el contexto universitario es que las situaciones que se relacionan con el consumo de drogas es la baja percepción del riesgo frente al consumo de alcohol. Creemos que tomar alcohol es como tomar agua bendita, y incluso lo favorecemos desde los contextos familiares. ¿Qué más?
Eso pues obviamente llega al consumo a temprana edad, el pobre involucramiento parental, hoy somos hijos huérfanos de padres vivos, la escasa oferta de ocupación del tiempo libre, hay cosas por hacer, pero son cosas pensadas desde el mundo adulto, hablamos del voleibol, del baloncesto y del microfútbol, deportes que jugaron nuestros papás, incluso yo, pero no los chicos de hoy en día que están pensando en Ultimate, están pensando en slackline, en otros deportes que debemos empezar también a considerar. ¿Qué otra situación de vulnerabilidad? Las redes subjetivas homogéneas, la adaptación a la vida universitaria, los hábitos de estudio, las relaciones autoritarias, frías entre estudiantes y profesores, entre los mismos docentes. ¿Qué más nos encontramos? Nos encontramos, continuemos por favor. El estrés, especialmente en época de exámenes, los problemas de pareja, la ansiedad, la depresión, el miedo a hablar de sexualidad, los embarazos, los problemas de salud, la dificultad con la elección vocacional, el incumplimiento de normas de tránsito, la producción en sectores aledaños, el fácil acceso a las sustancias psicoactivas. ¿Qué encontramos también? La indiferencia de la comunidad, el individualismo, la tendencia que sálvese quien pueda, la cultura de la ilegalidad, el desacato de la norma. Pareciera ser que el que viola la norma es el que está súper. La promoción de estilos de vida hedonista, la desarticulación, la duplicidad de acciones, la desconfianza, los problemas económicos, la resistencia al cambio, cambiar para no cambiar. Entonces, con esto quiero mostrarles que no es seguir mirando hacia la guerra contra las drogas. Nuestro único problema en el contexto escolar, en el contexto universitario, en el contexto comunitario no es las drogas. Hay toda una serie de situaciones que también encontramos, una serie de representaciones sociales que generan estigma, que generan exclusión y que hacen tan difícil la articulación de los servicios, de generar opciones de vida a las personas. ¿Qué encontramos? Que quien consume debe ser internado, y ya se los expliqué de dónde viene esa consideración, que el fin último es la abstinencia. La abstinencia, algunas personas lo logran, otros quizás sea la autorregulación, que el único que consume es la persona del consumidor. No, cuando una persona entra en consumo, entra él, entra su familia, entra la sociedad, porque es una persona con capacidad de seguir adelante, pero que se va a ver por un momento influenciada por una serie de factores. Incluso, miren, en el contexto universitario sabemos que si se inicia el consumo hay una alta tasa de deserción, y a las universidades nos miden por índice de deserción. Entonces debemos empezar a ver que allí se incrementa las situaciones de vulnerabilidad, no solo en quien por muchas razones elige consumir. Esto que ha generado, o sea, genera estas representaciones sociales un estigma fuertísimo, incluso más dañino, más tóxico que los 2 o 3 plones que pudo haber tenido ese chico, porque nos ha pasado en las instituciones educativas. Es más dañino, perdónenme las expresiones, la boleteada que le pegan en el colegio, el que el contexto se entere, que los mismos efectos que pudo lograr. Entonces, ¿qué hemos encontrado? Un estigma fuerte, el aislamiento de los usuarios. Esto ha llevado a un consumo a escondidas y por ende a reducir las posibilidades de discutir y analizar el tema en la familia, en el trabajo o en la escuela. Esto ha llevado a que el consumo informado y responsable se vea relegado a ciertos grupos específicos y no a todas las personas consumidoras. Esta representación social que la traemos de muchos años atrás ha llevado a que los consumos problemáticos tengan menos probabilidad de acceso a la atención en salud. ¿Y qué más nos ha llevado? A creer, pues, a mirar otras cosas, y tenemos que ponerle cuidado como nos lo hacen ver aquí, es que si hay una sustancia peligrosa y a la cual debemos mirar es hacia el consumo de alcohol. ¿Qué más hemos encontrado? Hemos encontrado pues que la edad de inicio, yo les decía que los grupos poblacionales más apetecidos son población entre 18 y 24, esto es con base en el último estudio de población, de consumo en población colombiana de 2013, no tenemos el último, sabemos que está a punto de salir. ¿Qué más tenemos? Entonces, tenemos realmente que hay muchas personas en experimentación, hay menos en uso, pocas en abuso y muy pocas en dependencia, y que si tenemos este elemento es bien importante que empecemos a ver qué podemos hacer. Existe una idea errónea y es que
creemos que hay mucha gente, me voy a basar en la clasificación de Donna Baudi, creemos que hay mucha gente en etapa de ruina, menos en traición, pocos en luna de miel y muy pocos en enamoramiento. No es cierto, hay mucha gente tomando decisiones por el país, que dictan clases, que están cuidando a nuestros hijos, que están reparando nuestros automóviles, que están dictando una clase, pero que no están llevados, ¿sí? Que tienen un contacto, pero es experimental. Y para eso, ¿qué herramientas tenemos? No tenemos únicamente la internación, la segregación o el estigma, tenemos el tamizaje, tenemos el consejo breve, tenemos la intervención breve, tenemos tratamientos más intensivos, tenemos el hecho de saber que existen niveles de consumo, que la persona que entra en contacto con las sustancias no está llevado y que detrás de ese contacto que esa persona tuvo hay muchas situaciones que han sido favorecedoras y que es a esas situaciones a las cuales les debemos poner la mirada. ¿Qué encontramos? Que cambiar toma tiempo, de que no lo vamos a hacer de la noche a la mañana. Encontramos también, ojo, otras representaciones sociales de que es mejor esconder el problema, que el mejor tratamiento es esconder, es el aislamiento. Y lo que realmente encontramos hoy en día es que eso solamente agudiza e incrementa la vulnerabilidad. Lo escondido crece. Lo que debemos empezar es a hablar. Un ejemplo es: no barra 8 días debajo de su cama, solo extienda sus cobertores y vaya y barra los 15 días. Va a tener mucho más mugre. Entonces, lo escondido no es, esconder la situación no es la forma de afrontar. Ojo, evitar que las personas toquen fondo para luego ser orientada, evitar que desarrollen problemas de dependencia, porque muchas veces yo puedo tocar fondo y no quiero querer salir, y para salir incluso cuando ya quiera salir he perdido muchos activos. O sea, ¿cuál es el afán de usar el hecho del castigo, de la opresión para darme cuenta de que la droga es mala? ¿Por qué no puedo pensar en otras estrategias o que lo que yo estoy haciendo está mal mejor? ¿Qué hemos encontrado? Otras representaciones sociales como de que el consumidor es el excluido, el problema, el conflicto, el peligro, y como bien lo dice Fred Milanés, representaciones sociales que se asocian y que generan prácticas de intolerancia, de discriminación y que dificultan los procesos de inclusión social. Por lo tanto, modificar esas representaciones sociales es lo que necesitamos que pase. Miren, ser una persona en situación de consumo lleva a escindirlo de la familia, de la escuela y de la comunidad, y es real. Estos son los sistemas que más generan expulsión. Las representaciones sociales son excluyentes, permiten, legitiman y favorecen procesos de exclusión social. Hacen que se vea a la persona como fundamentalmente sin esperanza, como si nunca fuera a cambiar. Y claro que la persona puede cambiar, pero ¿qué necesitamos? Generar opciones de vida. Pero nos cabe en la cabeza darle opciones de vida a una persona que ha empezado a tener contacto con el consumo. Los traficantes conocen la forma de cómo pensamos y ellos hacen procesos de selección y buscan a las personas en situación de mayor vulnerabilidad, los usan y siguen en este proceso. Entonces nuestra tarea es que entre más pronto se identifique, se intervenga en el consumo sin tanta moralina, sin tanta estigma ni exclusión, mejor va a ser el pronóstico para esa persona, para esa familia, para esta sociedad, porque finalmente todos vamos en el mismo barco. El consumo no es exclusivo de un grupo social, pero sí tenemos que tener en cuenta, y como lo decía la política del 2007, sí impacta más en quien tiene menos recursos y medios para defenderse y para reponerse. De ahí que hoy en día lo que buscan los dispositivos comunitarios, lo que buscamos con todo este proceso es tejer redes, generar opciones de vida. Miren, hablar de una persona en situación de consumo, de adicto, es simplemente poner una etiqueta para simplificar el asunto. Y todos los que tienen esa etiqueta obviamente se ven como si nunca fueran a cambiar, como si nunca fueran a recuperarse, pero recuperarse no puede ser solamente el cero consumo. Recuperarse es tener una vida digna, tener una vida decente siendo quien es. Y esto lo logramos si generamos opciones de vida. Entonces viene lo que les comentaba. ¿Qué tal si la diferencia entre que una persona se vuelva adicto o no es volverle su mundo un parque y no una jaula?
Esto nos lleva a pensar un poco lo que dice la frase de Albert Einstein: locura es hacer siempre lo mismo y esperar resultados diferentes. Entonces nos ha llevado a que aquí en Nariño pensemos en el sistema de atención integral para situaciones relacionadas con el consumo de spa. Hay muchas situaciones, como ya les mostré, que generan vulnerabilidad y que no son responsabilidad únicamente de salud, de educación, de cultura, de deportes. Todos tenemos algo que hacer, y no es hacer más, sino hacerlo desde una lógica de inclusión, de articulación, de vinculación. ¿Y por qué lo podemos hacer? Y aquí es donde empezábamos a trabajar nosotros la estrategia SOUL. Lo podemos hacer porque es parte de la misión de las instituciones. Las universidades formamos académica, pero también humanamente. Es parte de la proyección social, es parte de los procesos de acreditación institucional y del programa, es parte de lo que debe hacer bienestar institucional en referencia a permanencia y retención estudiantil, además que siempre nos piden una estrategia para gestionar situaciones de vulnerabilidad. ¿Qué antecedentes tenemos? Tenemos en el 2011, iniciaríamos patrocinados, auspiciados por el Instituto Departamental de Salud, a implementar en esa época, nosotros lo llamábamos el modelo de atención integral para el consumo de sustancias psicoactivas en Nariño, junto con... esto se hizo réplica en algunos municipios. ¿Qué más iniciamos a hacer? ¿Qué antecedentes tenemos? En el 2011 hicimos el diagnóstico de consumo de sustancias en población universitaria, que daba clara cuenta de la convivencia y de la relación del consumo en el contexto universitario, en la comunidad universitaria, porque se tiende a creer que el único que consume es el estudiante, y hay que empezar a ampliar el espectro, y hay que empezar a ver que hay muchas de las situaciones, como ya les mostré, que generan vulnerabilidad y que debemos empezar a poner cuidado. ¿Qué más encontramos en el 2012? Entonces, el proyecto de sistema de atención integral al consumidor de sustancias psicoactivas por parte de la Universidad de Nariño y el Instituto Departamental, y aquí realizamos el primer congreso de mitigación y de inclusión social, porque para nosotros, dentro de lo que hemos visto, es que es bien importante empezar a replantear esas representaciones sociales y hacer uso de las piezas comunicativas. Generamos el manual de orientación estratégico para comunidades protectoras y centros de escucha con el grupo de investigación de psicología y salud de la Universidad de Nariño, en el cual mostramos la importancia de articularnos, de generar redes, de empezar a pensar una forma diferente de intervenir. De ahí que también planteamos el manual de implementación de un programa de intervención breve. Muchas de las situaciones de consumo se resuelven con intervenciones breves. Es mínima la población que debe ser derivada, que debe ser internada, y a veces esa población incluso ya no está en nuestras universidades porque no hemos actuado muchas veces a tiempo. ¿Qué más hicimos en esa época? Las rutas, la ruta de atención integral, ya no solo lo que nos hemos venido encontrando, que si hay consumo hay que derivarlo a psiquiatría, hay que derivarlo a salud. No, hay que ver otras ofertas que pueden hacer de que la persona cambie su contexto, incremente su nivel de relaciones. Sigamos. Aquí tenemos lo que fue la pieza comunicativa del primer congreso. En el 2013 se entrega el diagnóstico de consumo de drogas y empezamos a generar aquí en el departamento lo que fue la implementación de la estrategia Zonas de Orientación Universitaria, que la trabajamos en la Universidad Cooperativa, en el SENA, en la Universidad del CESMAC, la Universidad de Nariño y el operador la Universidad Mariana, con patrocinio del Ministerio de Salud, y aquí el Instituto Departamental de Salud. Con estas instituciones generamos un acuerdo de voluntades y llegamos a la conformación de la Red SOUL Nariño, una estrategia que vive, subsiste y persiste hasta el año 2020. Constantemente se están reuniendo, generan seguimiento, evaluación de las actividades y metas propuestas, seguimiento a los planes de docentes y al trabajo desde el bienestar universitario, porque es una estrategia que es acogida por bienestar. Los programas no podríamos ser, porque quien más ofertas de servicio, de ayudas para reducir la vulnerabilidad es bienestar universitario, en articulación con los diferentes servicios que existen dentro de la universidad, pero que también están por fuera, porque hay problemáticas que desbordan los recursos del contexto universitario.
Tenemos también en el 2014 la articulación de SOU con el municipio de Yacuanquer, la articulación con el municipio de Chachagüí. Tenemos el segundo congreso que se realizó en Chachagüí, fue el Congreso Nacional para la Atención Integral de Personas en Situaciones Relacionadas con el Consumo de Spa en el municipio de Yacuanquer. Aquí quiero hacerles mención a algo que pasó en este municipio, y fue que ellos generan un decreto en el año 2013 donde dicen que la forma de trabajar una serie de problemáticas que afectan a la población joven y en edad productiva es a partir de los lineamientos de SOE y Centro de Escucha. Esto ha hecho de que hoy en día contemos con una política pública. En el 2016 se implementan los dispositivos comunitarios en 11 municipios, estos auspiciados por el Instituto Departamental de Salud, y también tenemos la sistematización de experiencias de todo el proceso de implementación de la estrategia SOU. Sigamos aquí. ¿Qué resultado tenemos de esta estrategia? ¿A qué conclusión llegamos? Entonces, que SOU es una estrategia de atención primaria en salud que involucra diferentes sistemas de relaciones, a la persona, a la familia, a la sociedad, porque entre más articulación, más relaciones tengamos, mejor va a ser la red y mejor ofertas voy a encontrar para las personas, que intervienen en la problemática, pero que también son parte de la solución, a partir de resignificar, de cambiar la representación social, por lo cual es necesario un diagnóstico participativo, creando una gran capacidad de respuesta autóctona, autónoma, coparticipativa y efectiva, para prevenir, para reducir situaciones y generar opciones de vida y de intervención y de atención a los grupos vulnerables, no solo en torno a situaciones de consumo, sino también a situaciones relacionadas con el acontecer humano. Esto nos llevó a que nos articulemos, miren, con docentes, con pastoral, con cultura, con todo lo que es la alcaldía, con la Cámara de Comercio para acceder a los comerciantes, con las fundaciones, con todos lo que tiene que ver con salud ocupacional, con proyección social, con las juntas de acción comunal, con los consultorios jurídicos, porque muchas de las situaciones de vulnerabilidad tienen que ver con esta parte, y llegábamos a la conclusión entonces de que SOU es derechos humanos, transversalidad, salud pública, diversidad, cambio en las representaciones sociales, tejer redes, generar oportunidades de vida y atención primaria en salud. Para el 2017 se generaría la implementación de dispositivos comunitarios por parte del instituto en otros municipios. Para el 2018 se genera el Congreso Internacional de Sistema de Atención para el Abordaje de Situaciones Relacionadas con el Consumo de Sustancias. Son encuentros, son espacios que nos llevan a replantear los abordajes, son muchas piezas que nos permiten articularnos, que nos permiten encontrarnos. En el 2018 generaríamos esto, la construcción de piezas comunicativas para el cambio social. Como bien lo mostrábamos, la relación que se hizo con la marihuana, la relación que se hizo con el alcohol, el estigma, la exclusión. Entonces generamos toda una serie de construcciones con las diferentes instituciones que participaban, se elaboró un plan de trabajo, se actualizan los diagnósticos, se les muestra a las universidades que hay un entramado complejo de vulnerabilidad que deben empezar a ser atendidos, se realiza y visibiliza las redes operativas. Qué mejor que construir pares, qué mejor que formar pares, qué mejor que entrenar pares, porque son los primeros en enterarse de las diferentes problemáticas que aquejan a sus compañeros, y si esos pares están entrenados, formados y tienen insumos, van a tener mayor capacidad de respuesta. Se generó también unas estrategias, se diseñan las piezas comunicativas en respuesta a esos diagnósticos, se genera la difusión y se genera los respectivos informes. Aquí podemos ver el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y su red operativa, la Universidad CESMAC, la Universidad Cooperativa, podemos ver la Universidad de Nariño, la Universidad Mariana. Para esta época no contamos con la participación de la Universidad San Martín, y podemos ver las piezas comunicativas. SOU dice, todos vamos en el mismo barco, la regla de los excesos, el exceso de excesos es perjudicial para la salud, abran sus mentes. Control, sigamos.
las lecciones aprendidas y representaciones y qué es lo que hemos encontrado en todo este proceso. Primero, que debemos hablar de unas estrategias que generen la gestión en situaciones de vulnerabilidad y que ofrezcan opciones de vida, que se vinculen al POA de bienestar universitario, donde la formación de los equipos sea constante, a los equipos de salud, especialmente en tamizaje, en consejo, en entrevista motivacional, en intervenciones breves, que se vislumbren redes que generen opciones de vida, la formación y el entrenamiento al personal de salud, de todo el entramado que forma la comunidad universitaria, que es una estrategia que debe ser transversal y hacerse visible en los diferentes contextos, que permite a los estudiantes liderar las actividades y donde hay muchas piezas comunicativas que generan el cambio social. Entonces, pero para esto es necesario que exista voluntad administrativa, es necesario y demanda un sistema de articulación, de dejar de generar duplicidad de acciones, desgaste de los equipos, donde se debe promover el relevo generacional, y esto nos pasaba mucho en el SENA porque los cursos son cortos, donde se debe vincular a docentes, estudiantes, padres de familia, los sectores del comercio que rodean a nuestras universidades, donde es importante reevaluar las representaciones sociales y donde mantener el prejuicio social lo único que hace es alejar a las personas y generar nuevas formas de violencia. El consumo es complejo y para todos hay que hacer. El componente de mitigación es de gran relevancia para detener procesos de deterioro individual y de contexto, no solo para detener el consumo de sustancias. La rehabilitación de una persona no puede quedarse en el hecho de que abandone el consumo, también de que haya una mejoría en la calidad de vida de la misma y de las personas que lo rodean, y de que el consumo obedece a unos problemas estructurales de la sociedad. Aquí les quiero mostrar unas rutas que se generaron para la atención integral e integrada en el pueblo Aguá. Miren cómo en un principio, y esto surgió resultado de un grupo de chicos que son encontrados en consumo, son llamados y viene la fuetiza y 3 de ellos abandonan su resguardo. Se pone mal su familia, se pone mal su comunidad, se pone mal su contexto. Entonces, a partir de esto se empieza a hablar y a ver de que ellos tienen otros recursos muy diferentes a seguir en la línea de segregación, de control, de favorecer otras lógicas, y que por el contrario pueden acoger, escuchar. Entonces entra el centro de armonización, entra el cabildo mayor, entra el centro de escucha, entran las ofertas de cultura, de comunicaciones, entran la parte de educación, de familia, entra todo el resguardo de Aponte a protegerse y ser protegido. Aquí tenemos otras rutas de otros municipios donde se articulan los servicios que tienen, y aquí tenemos una ruta que es creada por la Universidad Mariana, donde está en primer nivel la zona de orientación universitaria y cómo ésta se conecta con toda la oferta de servicios que tenemos en el contexto. ¿Qué retos tenemos ya para finalizar? Entender de que las drogas no causan adicción por la sola exposición. Sí aumentan el riesgo, pero dependen las circunstancias que los envuelvan esos consumos, depende de lo que rodee. ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido contacto con el alcohol y no nos hemos quedado, no nos hemos ido a tocar fondo? ¿Por qué? Porque hemos tenido opciones de vida, contextos diferentes que han rodeado ese consumo. Tener otro reto, la salud mental, la prevención y la atención del consumo de sustancias psicoactivas es una prioridad que requiere del esfuerzo de todos, y que si llegamos a esto es por muchos elementos y que no se van a terminar, no se van a resolver solo eliminando la droga. Identificar las situaciones de vulnerabilidad en ese contexto. Otro reto, generar acciones, generar procesos más que acciones, la formación y la cualificación en estos temas, hablar, buscar el bienestar. El centro es la persona, enriquecer las redes de esa persona, cuestionar las representaciones sociales, menos moralina y más abordajes desde la evidencia. No es hacer más, es hacer lo que sabemos hacer, pero desde una lógica de dignidad humana,
co-construyendo con los estudiantes, confiando y valorando su empoderamiento, confiando y valorando al otro y a toda esa experiencia que ha logrado. El miedo no es suficiente ante este problema que es tan complejo, generando acciones de promoción, de prevención, que prodiguen en nosotros unos estilos de vida diferentes, trabajando en la inclusión social, y esto es mejorar la cantidad de los vínculos con los que se cuenta la persona. ¿Qué más tenemos entonces en todo este proceso? Una serie de referencias que los invito a consultar. Esto es un llamado a que replantemos la forma de cómo estamos abordando el tema de drogas, veamos un panorama más amplio, porque si se amplía el panorama seguramente se van a ampliar las opciones, se van a enriquecer las relaciones y vamos a dejar de seguir creyendo de que es posible un mundo libre de drogas, porque eso no va a pasar. Muchísimas gracias. Ajá. Sí, avanza, William. Muchísimas gracias, es un gusto nuevamente estar con ustedes. Agradecemos a la doctora Sandra Quiroz, profesora de la Universidad Mariana, quien se ha destacado por su investigación en el tema de sustancias psicoactivas aquí en Nariño, en particular con la estrategia de SOU y lógicamente con la SOE en las instituciones educativas. Queremos agradecerle a ella y lógicamente a ustedes por su presencia. Por razones de tipo técnico, hoy vamos únicamente a invitarlos a que se comuniquen directamente con la doctora Sandra Quiroz al interno para poder atender sus comentarios, sus observaciones, preguntas y cualquier tipo de aportes que nos llevan a mejorar este dispositivo que la doctora Sandra Quiroz nos ha presentado. De todas maneras, Sandra, muchísimas gracias, es un gusto compartir, agradecerle por su compromiso, su participación, ese grado tan alto de responsabilidad. Lógicamente hubiéramos querido tener un espacio de conversación con nuestra audiencia, pero dadas las condiciones que vivimos en el país, hemos tenido que decidir hacerlo bajo las condiciones que hemos presentado. Esto es las preguntas dirigidas a usted. Muchísimas gracias nuevamente. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes, a todas las personas que forman parte de esta construcción, a las comunidades que nos han permitido ingresar hasta sus territorios, hasta sus vidas, hasta sus cotidianidades. Agradecer en especial a la Universidad Mariana, a la Universidad de Nariño, a Scofaxi, a la Universidad CESMAC y a la Cátedra Mercedes Rodríguez. Y cómo no agradecerle a mi buen amigo William Pineda, a mi buen amigo que siempre ha estado en todo este proceso,
Hemos con él recogido muchísima de la investigación, muchísima de la información. Aquí hay investigación, pero también hay una serie de vivencias que espero que se las haya transmitido. Nuevamente invitarlos a ustedes para que el próximo sábado a partir de las 9 de la mañana nos encontremos en la Cátedra Mercedes Rodrigo con la ponencia a cargo de la doctora Magda Yolima Arias Cantor. Ella es de la Universidad Católica de Oriente, Río Negro, Antioquia. Su ponencia va a ser recursos psicosociales para la generación y mantenimiento del capital social en organizaciones del Oriente Antioqueño de Colombia. Agradecemos a SCOFAPSI, a las universidades que han estado al frente, el programa de psicología de la Universidad Mariana, de la UNICESMAC, lo mismo de la Universidad Nariño. A ustedes, gracias por su atención. Los invitamos a seguir con sus preguntas e inquietudes a través del interno con la doctora Sandra Quiroz. Muchas gracias.